considerar los riesgos, las alegrías de la fe, todo lo que hace posible que Dios forme parte de nuestra vida. Y que Dios forme parte de nuestra vida significa que su presencia nos es conocida, que su acción sobre nosotros es algo que percibimos, que entendemos y sobre todo que los acontecimientos de la vida carecen de una luz que los ilumine, les dé sentido, si no están iluminados por la presencia de Dios, por la fe en Dios. Y para hablar de la fe, ayer comentábamos muchos aspectos de la vida y muchos ejemplos de personas que a lo largo de la historia han convertido su vida en una vida de fe, en un acontecimiento de encuentro con Dios, de respuesta a una llamada, de convicción, de hacer posible que Dios se convierta no en una pieza histórica, no en algo que nos habla de acontecimientos históricos, sino fundamentalmente de una presencia permanente. Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los vivos. Y por eso empieza la profesión de fe católica diciendo: creo y creo en Dios Padre, en Dios Creador. Y el segundo artículo del credo, en el que hoy nos vamos a centrar un poco más, es: y creo en Jesucristo, su único Hijo, el Hijo de Dios. ¿Qué significa? Porque este tiempo de Cuaresma es un tiempo propicio para crecer interiormente. No vamos a descubrir esta tarde, hay todo un tratado teológico que se llama Cristología, que estudia todos los aspectos de la persona de Jesús. No podemos hacer eso, no lo necesitamos tampoco. Pero sí vamos a pararnos en algunos aspectos, como hicimos ayer, para entender algo de lo que es la fe. Entonces, la Cuaresma es un tiempo propicio para avivar en nosotros lo que es Jesús. O dicho de otra manera, si queréis, más moderna, para avivar en nosotros los valores del Evangelio. Para aprender a permanecer con María y con Juan, el discípulo predilecto, junto a aquel que en la cruz ha consumado el sacrificio redentor de su vida por toda la humanidad. Y nos dice el apóstol Juan, lo hemos leído en la misa de hoy, en el Evangelio: mirarán al que traspasaron. Vamos a mirarle. Vamos a pararnos un poco, porque además nos viene bien hacerlo de vez en cuando. Una pregunta que uno se puede hacer para iniciar la conversión en la Cuaresma es decir: ¿cuándo ha sido la última vez que yo he hablado directamente con Jesús? ¿Cuándo ha sido la última vez que yo he tratado personalmente, sin la mediación del predicador, sin que me haya dicho nada mi madre, sin que nadie ni nada me haya planteado una cosa, sino como algo que pertenece a lo habitual de mi vida, que es el trato con las personas que quiero? ¿Cuándo he tratado últimamente con él? Por tanto, tenemos que mirar al que fue traspasado. Por tanto, tenemos que dirigir nuestra mirada espiritual en este tiempo de penitencia y de oración a Cristo, a Jesucristo. Ya sabéis que el término de Jesús es el nombre personal del Hijo de María y que Cristo
es la misión para la cual fue enviado al mundo, de tal manera que Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Jesucristo. Pues quien consulta el Nuevo Testamento, como hacíamos ayer con el Antiguo y el Nuevo, no tarda en convencerse de que el objeto primario de lo que anuncia el Nuevo Testamento pues no es una ideología, no es una doctrina, ni siquiera es un código de recetas morales, sino que lo que anuncia el Evangelio es una persona. Y esto es muy importante en nuestro tiempo, porque sobre texto de los matices de la fe, que ayer hablábamos de algunos, hablábamos de la fe social, de la fe ambiental, de la católica España, donde ser creyente no exigía absolutamente nada, donde eso era tan natural como en haber nacido en Buitrago de Lozoya, por ejemplo. Y sin embargo, hoy no podemos plantear que ser creyente sea algo consustancial con nuestra condición nacional o con nuestras condiciones humanas. Cuando decimos Jesucristo, nos estamos refiriendo a creer en una persona. Esto es el Evangelio. Nos da, además, una persona que es signo de contradicción. Pondrá enfrente hasta la suegra con la nuera. Yo creo que no hacía falta que Cristo hiciera eso. Nos arreglamos ya nosotros. El padre contra el hijo. Todo porque va a ser alguien ante el cual hay que definirse. Jesús, el Hijo de Dios, es un provocador, diríamos hoy. Provocador porque si analizamos la historia del cristianismo, nos damos cuenta de que cada época registra un modo particular de considerar a Cristo, pero en todos los momentos de la historia ha sido un signo de contradicción. Pensemos, por ejemplo, en un momento de la historia que parece que tiene ahora también gran actualidad y que dio lugar a la batalla de Lepanto, cuando la historia de la Europa del siglo XVII tuvo que enfrentarse a la invasión del mundo musulmán, y en aquella batalla de Lepanto fue el cristianismo el que se defendió de la invasión islámica en toda Europa. Bueno, aquello fue una manera de vivir una experiencia de Jesús, de ser cristianos en un momento determinado. Las cruzadas, la reconquista en España, fueron conceptos de Dios, conceptos de Cristo, que formularon y que orientaron una manera de entender la vida. Desde ese ser provocador de Jesús, hay tantas y tantas maneras de considerar a Cristo. Y si nos ponemos en el siglo XXI, pues también hay maneras de encontrarse con ese que yo llamo, con todo el respeto naturalmente, el provocador. En el sentido fuerte y concreto de la palabra, si queréis, el convocador. Pero que no pasa de ser percibido, que siempre necesita manifestarse presente en el mundo y que conlleva la exigencia de una respuesta a su presencia. Eso es lo que encontramos en el Jesús de los Evangelios. Desde las cartas de San Pablo, que nombra a Jesucristo 900 veces, hasta los Evangelios, se relatan su vida histórica, su mensaje, sus enseñanzas, todo gira en torno a Jesús, el Hijo de Dios, nacido de María Virgen en Belén de Judá, y que pasó por el mundo haciendo el bien. Jesucristo como centro y cumplimiento
del plan salvífico de Dios para todos los hombres en todos los tiempos. Jesús viene a este mundo con una misión clara, es anunciar la salvación, anunciar que Dios es amor, anunciar que Dios perdona a ese pueblo que había elegido para reintegrarle a la interioridad del misterio mismo de Dios, divinizar al hombre. Eso es la misión de Jesús. Y para que eso fuera posible, nada más y nada menos que Jesucristo es el Hijo de Dios que se hace hombre al mismo tiempo. Para poder, como decían los padres de la Iglesia, cuando volviese a encontrarse de nuevo con su Padre, encontrarse de nuevo con Él de una manera totalmente distinta. Cuando vino al mundo, vino el Hijo de Dios. Cuando subió de nuevo al Padre, fue el Hijo de Dios hecho hombre. Arrastró con Él a la humanidad. Hizo posible el encuentro pleno y total que había sido anunciado por los profetas y que se realiza en la persona, en la misión, o como diría San Pablo, en la muerte y resurrección de Jesús. Y si queremos entonces captar su presencia y la función de Cristo en la vida espiritual de cada cristiano, de eso se trata, pues no tenemos que hacer, por ejemplo, más que pensar en los mártires, en los santos, y hoy, actualmente, en los misioneros. Parece indispensable delinear al menos los caminos recorridos por los que le han conocido, los que le han tratado, los que se han encontrado con él y en ese encuentro han transformado su vida. Para poder así profundizar en el conocimiento del misterio de Jesús. El encuentro primero con Jesucristo se lleva a cabo en la Iglesia de los primeros tiempos, los primeros cristianos. Hemos visto cómo el evangelista San Juan, con el ardor que nos comunica su experiencia, lo comentábamos ayer, y el evangelista dice en su primera carta, dirigida fundamentalmente a los jóvenes cristianos, por lo tanto a todos nosotros, ¿verdad? Juan dice esto: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras propias manos, acerca del verbo de la vida. Pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Llama a Jesús la vida eterna. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos. ¿Y para qué? Para que estéis en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. En esta síntesis así, de 4 líneas, el evangelista nos dice todo lo que significa el misterio de la encarnación. No nos pasa como en aquella escuela antiguamente en que el inspector de enseñanza llegó al pueblo y preguntó al maestro de la escuela: ¿qué tal están los chicos de formación? Dice: muy bien en todo, en historia estupendamente. No digamos en matemáticas, saben toda la geometría, sí, pero luego en el catecismo son los mejores. Hasta el señor cura párroco está contento. Y dice el inspector: bueno, pues vamos a examinarles, a ver. Dice: a ver, niños, tú, dime el misterio de la encarnación. Y el chaval no contesta nada. Mira el inspector al maestro, y el maestro empieza a ponerse nervioso. A ver tú,
¿sabes el misterio de la encarnación? Y viendo que tampoco contesta, el inspector de enseñanza le dice al maestro, pero bueno, ¿no me decías que en catequesis, en catecismo, que estaban muy bien preparados? Y le dice el maestro, es que lo preguntas mal. A ver, niños, decidle al señor inspector el fueque. Y entonces todos los niños a coro empezaron. Fue el que el arcángel San Gabriel anunció a Nuestra Señora el verbo divino. ¿Os acordáis del catecismo? El fueque. Los chavales se lo habían aprendido de memoria, de carretilla. Lo hemos aprendido así, todos los que tenemos ya unos cuantos años. ¿Os acordáis? El misterio de la encarnación. Pues ese misterio de la encarnación hemos visto cómo para el evangelista San Juan consiste sencillamente en decir lo que yo he tocado, lo que yo he vivido, lo que he escuchado. Eso es lo que os anuncio, que el Hijo de Dios es nuestro Salvador. Y os lo comento, os lo comunico, os lo anuncio para que vuestro gozo sea nuestro gozo, precisamente en el acontecimiento de esa presencia del Hijo de Dios en nuestra vida. Hay otros encuentros así también en el Nuevo Testamento. No podemos olvidar un encuentro muy simpático que es el de Jesús, sobre todo ahora en estos tiempos en que tanta importancia tiene todo lo que hace referencia a las mujeres. Se encontró un día con una samaritana, a solas allí en el pozo de Jacob, y le pidió que le diera de beber. La samaritana, como dicen los jóvenes, se mosqueó que un judío hablara con una samaritana, que eran herejes para los judíos. Y se empezó un diálogo. Y cuando en un momento determinado Jesús le dice a la samaritana, vete a buscar a tu marido y dile que venga, porque así están los dos solos, ¿qué dirían las vecinas? Y le dice, es que no tengo marido. Y dice Jesús, bueno, en esto estás diciendo la verdad. Has tenido 5 y el que tienes tampoco es tu marido. Aquello le abrió los ojos de la mente y del corazón a aquella mujer. Si ese hombre de otra región distinta, que no la conocía absolutamente de nada, le había dicho algo tan importante como la verdad de su vida, aquel hombre era un profeta, alguien que hablaba en nombre de Dios. Otro encuentro, cuando la verdad se hace presente en tu vida, cuando el Evangelio, que es verdad y vida, se plantea en tu existencia, te estás encontrando con Jesús. Nos decían de niños que cuando uno abría los Evangelios, abrieras por la página que fuera, siempre había un párrafo que era para ti. Y es verdad. Porque como el Evangelio es una palabra viva de alguien vivo que se dirige a nosotros, que estamos también vivos, pues en ese encuentro hay una comunicación, algo siempre dirigido a ti. Lo mismo pasa, bueno, los acontecimientos, por lo tanto, se convierten en una experiencia espiritual. El encuentro de la samaritana fue eso. Nuestros encuentros con Jesús deben ser encuentros que nos lleven a una reforma espiritual. El contacto directo de los testigos nos sirve a nosotros hoy para sostener el edificio de nuestra fe. Los discursos de los hechos de los apóstoles, de los evangelios, presentan siempre este esquema: ministerio terreno y enseñanza de Jesús. Por medio de los milagros, de los diálogos, de las comunicaciones, prodigios, los signos que nos dan a conocer su personalidad. Conocemos la personalidad de Jesús, un conocimiento personal, no estereotipado,
conocimiento que es fruto del encuentro y del diálogo y de la conversación. Conocer su personalidad, por lo tanto conocer su crucifixión, conocer su resurrección. Y su resurrección por intervención de Dios, proclamación de fe por parte de los testigos, está claro en este esquema del paso de Jesús al Cristo Salvador. Continuando este itinerario, se descubre a Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Y entonces puede ser alguien atractivo, sugerente, interesante, alguien que merece la pena profundizar en el conocimiento y en la relación con él. Basta con ver quién es, cómo actúa, cómo se pronuncia, cómo se manifiesta. En el fondo, cuando uno conoce así a Jesús, conoce el amor. Y cuando conocemos el amor, nos realizamos como personas. Cuando no tenemos amor, somos personas disminuidas. Cuando no nos sentimos amados ni tenemos oportunidad de amar, estamos recortados, empobrecidos. Cuando el amor surge en nuestra vida, la comunicación siempre es intensa, la luz ilumina nuestro camino, la vida tiene sentido, porque hay amor, porque está Dios. Esa es la experiencia que nos dan los evangelios, que nos dan los santos, que nos dan los mártires, que nos dan los misioneros. Yo recuerdo cuando el Papa Juan Pablo II, después de haber celebrado la Eucaristía con él, me presentó a la Madre Teresa de Calcuta. Yo no he visto nunca tantas arrugas juntas en una cosa tan pequeña. Pero hay que ver lo que esa mujer llevaba dentro. La cantidad de Dios en Jesucristo que la impulsaba con todo pequeña que era. Esa experiencia de Jesús transforma la vida. No pone las arrugas, pone el corazón, pone el impulso, pone el saber que la vida tiene sentido cuando Dios se hace presente en tu existencia y te convoca a participar de su propia vida. Eso es nuestro bautismo y esa es nuestra misión. Eso es lo que hace Jesús con sus alumnos, con sus discípulos, que los llama para que continúen su tarea, para que continúen su misión. Otra experiencia, ayer lo comentábamos también, de Jesucristo lo constituye la experiencia de Pablo de Tarso, en el camino de Damasco. ¿Os acordáis? Decía yo ayer que había que apearse del burro para empezar a enterarse de algo. Y había que empezar a quedarse ciego para tener una luz. Esta es la experiencia que él tuvo. Y cuando, caído del caballo, en ese camino de ir a buscar cristianos para matarlos, para quitarlos del medio, se encuentra con que alguien le llama por su nombre. ¿Quién eres?, le pregunta. Y Jesús le dice: soy Jesús a quien tú persigues. Estaba persiguiendo a sus discípulos, pero Jesús dice: soy yo, Jesús, a quien tú persigues cuando los persigues a ellos. Aquel encuentro empezó por la ceguera de Pablo, pero recuperó la luz, recuperó la visión y recuperó una nueva manera de ser y de estar en el mundo y, por lo tanto, una nueva forma de darle sentido a su vida. Dios entra en la vida personal de Pablo y la transforma en profundidad. Produce la conversión. Es lo que estamos tratando de hacer en estas conferencias cuaresmales. Que Jesús se haga presente en tu vida y en la mía para que nos convirtamos, para ser un poco mejores. Si somos un poquito mejores, esta cuaresma habrá tenido sentido y estas conferencias cuaresmales que os toca soportar, pues os habrán servido, nos servirán a todos. Transforma la vida de
mete Pablo en profundidad, produce la conversión, que es la nueva vida en Cristo que él predica incansablemente. Y lo predica de tal manera que, cito un párrafo de una de sus cartas, la carta a los Efesios, en la que sintetiza lo que es esa nueva vida para él y lo que quiere comunicar a la gente. Y dice así: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Para Pablo, los santos son los bautizados, los santificados por la gracia del bautismo. Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo. ¿Veis? El Cristo resucitado es el centro de la vida para el apóstol San Pablo. Esta concentración en el Cristo pascual hace que Pablo no insista en los hechos del Jesús terreno. Nunca habla de los milagros ni de la enseñanza de Jesús, sino que el centro de la vida nueva bautismal, es Cristo resucitado. Para Pablo lo decisivo es la obra salvífica de la cruz y la resurrección. Aun invitando a los cristianos a tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo, la vida de Jesús casi permanece enteramente fuera de la óptica de Pablo. A ver, que no me pase de página. En compensación, Pablo dirige su mirada al misterio de Cristo resucitado, fuente de vida para cuantos creen en él. Y para Pablo la respuesta al problema de la comprensión existencial y de la salvación del hombre, lo que da sentido a la vida, es la cruz y la resurrección. Creer, por lo tanto, la fe es el primer paso para la unión con ese Jesucristo resucitado. San Pablo llega a decir: si Jesucristo no ha resucitado, esto no tiene sentido. No hemos hecho nada. Seguís con vuestros pecados, dice San Pablo. Hasta ese punto. La resurrección es el cambio de vida. Y por lo tanto, Cristo resucitado, con el que queremos encontrarnos en la Cuaresma, tiene que ser el que promueva una nueva vida en nosotros, una nueva dimensión de nuestra existencia. Estamos vocacionados para estar en la alegría de la resurrección, en la alegría de la vida. Por eso yo decía ayer que nuestra alegría no es lo que motiva un acontecimiento, una noticia, que nuestra alegría es alguien. Es Cristo resucitado. Cuando no tienes a Cristo, tienes que echar mano del botellón o de la droga para llenar el vacío de tu vida. Si tienes a Cristo, no necesitas eso. Él es la fuente de tu alegría. Es una de las letanías de la Virgen, la gran creyente. Por eso la fe implica apertura, acogida, conversión, disponibilidad, servicio, sin lo cual se corre el riesgo, como tantos contemporáneos de Jesús, fariseos y saduceos y escribas, no lo recibieron. Estaban cerrados, estaban aposentados en sus seguridades. Seguridades que, también lo decíamos ayer, no conducen a nada, porque no te vas a poder llevar nada de lo que tienes. Luego, tener no es lo importante,
Ser es lo esencial. Jesucristo es el resucitado, la vida nueva. Y la conversión es a eso, a ser de otra manera, a vivir con otros planteamientos, con otras ilusiones, a vivir con la alegría de la presencia de Cristo en la vida, en tu propia vida, a la que te ha llamado, a la que te convoca, en la que te necesita para que te realices. Creer es, por lo tanto, hacerse discípulo, como pasó con los primeros discípulos. Hubo momentos muy divertidos cuando Andrés le dijo a su hermano Pedro: oye, ven que hemos conocido al Mesías. ¿El Mesías? Sí, ven, te lo vamos a presentar. Y a otros apóstoles, a Santiago, a Juan, Tomás. ¿Os acordáis? Ayer hablábamos de él. El de si no meto yo mi mano en los agujeros, tan parecidos a todos nosotros, ¿verdad? Pero cuando se encontraron con el discípulo, con Jesucristo, se convirtieron en discípulos. Y cuando recibieron el don del Espíritu, además de entender todo lo que no habían entendido, se convirtieron en testigos. Por lo tanto, un testigo es el que comunica una experiencia que ha vivido. Un apóstol. Eso es el cambio total de la vida. Porque a partir de ese momento, en español tenemos una palabra que yo no sé si existe en otras lenguas. Yo conozco algunas, pero nunca he encontrado eso. Pero en español es una palabra que explica precisamente eso de la nueva vida en Cristo. Hay que desvivirse. Así de sencillo, así de exigente, así de hermoso. ¿Quién es fulanita? Mira, es una mujer que se ha desvivido por su familia. ¿Qué mejor se puede decir que eso? Fulano de tal, su compañero tal, pero bueno, lo que caracteriza es que se desvive por los demás. Le da sentido a su vida. Tu vida tiene sentido cuando la das. Tu vida es vida mayúscula cuando se convierte en servicio, cuando se convierte en amor. Esa es la experiencia del encuentro con Jesús. Todo eso es la luz de la resurrección y todo eso nos lleva pues, a hacernos la gran pregunta. Ese Jesús está vivo. ¿Dónde lo encuentro yo? ¿Dónde puedo hallar a Cristo Jesús? Hoy, la respuesta solo puede darla la fe. Si no hay fe, no habrá interés ninguno en descubrir a Jesucristo. La fe que nos enseña todas las mediaciones históricas elegidas por Cristo mismo para hacer posible el contacto sapiencial y experiencial con Él. Así, por ejemplo, estando Cristo directamente implicado en la creación, el universo entero lo hace presente. Vemos a Dios en la naturaleza. Los Boy Scouts saben que es uno de los lugares privilegiados para un joven donde encontrarse con Dios, en la hermosura de la naturaleza. Nos encontramos con Él en la naturaleza. Hoy diríamos, somos ecologistas, pero no por ideología política, sino porque la fe nos impulsa a encontrar a Dios en su obra, en la creación. Ese es uno de los lugares, pero hay muchos. San Pablo nos dice que en su comunidad de amor y oración es donde se puede tener una auténtica experiencia de Jesús, en la Iglesia, en la oración común. En la oración común, por aquello que dijo Jesús, donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí en medio estoy yo. ¿Le sentimos así? Fijaos lo que esto puede suponer para mejorar la calidad de nuestra celebración
de la misa dominical. Hay que dejar de ser espectador, hay que dejar de ser oyente, hay que ser participante y hay que hacer que la misa del domingo sea un encuentro personal y comunitario, un encuentro con el Dios de la vida, un encuentro con la palabra de Dios, un encuentro transformador de la existencia, de manera que salgamos de misa con las pilas cargadas para amar, para servir, para iluminar el mundo, para decir una palabra al mundo de esperanza. Eso es nuestra misa, algo mucho más que ser espectadores. Algunas veces yo comento, me permitís que lo haga con todo respeto, que cuando uno asiste a misa para cumplir con un mandamiento, el adulto que tiene esa mentalidad, pues sí, ha hecho un acto de cumplimiento, de cumplo y miento. Cuando la misa es para ti una auténtica celebración, pues cuando el cura dice levantemos el corazón, no es cuando hay que levantar el trasero, es en otro momento. Y así muchas cosas. Hay, a veces desde el altar, uno ve que está cantando Señor, ten piedad, y hay algunos que ni abren la boca, ni siquiera para bostezar. Parece que no va con ellos. Estamos diciendo, santo es el Señor, y lo dicen ellos, los otros, tú callado. Es verdad que algunos, los que tenemos mala voz y no somos cantores de primera, pues a lo mejor que no chillemos mucho, para no distorsionar. Pero cantar, decía San Agustín, es rezar 2 veces. No puedes estar en misa como un espectador. Es tu encuentro personal con Jesucristo. Propósito de esta Cuaresma. Puede ser. Si no lo necesito, mejor todavía. Si puede ser el propósito que cambie mi manera de celebrar el encuentro con Cristo, voy a aprovecharlo para que ese encuentro sea para mí una fuente de vida, una fuente de alegría, una fuente de amor. Cada uno debe encontrar a Cristo en su propia existencia. Ahí no me resisto a señalar uno de los encuentros que a mí personalmente más me agrada leer en el Evangelio, en San Lucas. Es el encuentro con los llamados discípulos de Emaús. Habían hecho la Cuaresma, habían hecho la Semana Santa, habían asistido a la crucifixión y se volvían a su aldea frustrados, porque Cristo había muerto en la cruz. Y tan frustrados estaban, y tan preocupados de la existencia, que un caminante se pone a andar con ellos y no les reconocen. Y le comentan, porque él pregunta, ¿de qué vais hablando por el camino? Pues mira, eres tú el único que no está enterado de lo que ha pasado en Jerusalén. Se ha cargado a Jesús. Nosotros creíamos que él iba a restablecer el reino de Israel, iba a librarnos de los romanos, pero ya ves, hace 3 días que murió y que está enterrado. Es verdad que algunas de nuestras mujeres del grupo pues han ido a la tumba y han dicho que estaba fuera, que no estaba en la tumba. Pero nos volvemos a casa porque se ha frustrado todo nuestro camino, toda nuestra vida. Llegan al atardecer a una posada. Y cuando deciden quedarse a pasar la noche en la posada, el caminante hace idea de seguir el camino, porque él no se va a imponer. Y son ellos los que le dicen, quédate con nosotros, que ya está atardeciendo.
Y entonces es cuando se ponen a la mesa, él coge el pan, reproduce el gesto del Jueves Santo y ellos le reconocen. Y dice el evangelista San Lucas, le reconocieron al partir el pan. Qué encuentro más hermoso para renovar nuestra fe bautismal, el de la Eucaristía, el que transformó la vida de aquellos jóvenes, que se volvieron a Jerusalén corriendo para decir a los demás, oye, que es verdad que ha resucitado y que nosotros le hemos tenido con nosotros y le hemos reconocido al partir el pan. Cada vez que repartes el pan y que lo compartes, te encuentras con Jesús. Cada vez que compartes el pan del amor, de la escucha, de la atención por el otro, te encuentras con Jesús. Fijaos la cantidad de cosas que en nuestra vida de cada día hacen posible eso. Yo voy todas las mañanas a por el periódico al kiosco que está aquí arriba y me encuentro con gente que viene a trabajar a las oficinas, con mamás que salen con los niños, con alguno que sale a trabajar. Y yo voy diciendo, buenos días. Algunas veces no me oyen. Se ve que no se han lavado bien las orejas y no contestan. Pues qué pena. Porque si digo buenos días, te digo buenos días, y tú me contestas buenos días, por medio está Dios ya. Por medio estamos poniendo a Dios. Es un gesto pequeño. El Papa dice, si todos los días en familia decimos buenos días, gracias y perdón, estamos haciendo que la familia sea verdaderamente un lugar divino. Decir buenos días, perdón y gracias. Así de sencillo. Tantos y tantos lugares. Podrías ir sacando pues todos los ciegos de Jericó. Hablábamos ayer de Zaqueo, que se subió a la higuera para ver a Jesús. Cuando Jesús lo bajó de la higuera, se encontró con él en su casa. Pero en ese encuentro cambió su vida. De inspector de Hacienda se convirtió en amante de los pobres. ¿De qué manera podemos nosotros renovar los lugares y momentos en que nos encontramos con Dios? Y cuando lo hacemos así, entonces recogemos, con eso quiero yo terminar esta tarde, un párrafo del apóstol Pablo en que dice cómo vivimos cuando nos hemos encontrado con Jesucristo. Y dice así el apóstol: tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él pasó por el mundo haciendo el bien, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el Cristo de nuestra fe. Y el Cristo de nuestra fe es el que nos invita continuamente a poner en nuestra vida momentos y circunstancias para convertirlos en encuentros con Él. Siempre sacaremos algo y además no cobra. Es verdad que Dios es gratuito, pero no barato. Le pasa lo que al amor. ¿Por qué no aprovechamos un poquito nuestra vida para tener encuentros con Él? Que nos hagan mejor nuestros encuentros con los hermanos. Esto es la Cuaresma.
Esto es la oportunidad que nos brinda en el tiempo el Señor, para que así nosotros seamos capaces de tener la oportunidad de vivir verdaderamente lo que es ser creyente. Es encontrarte con Dios, con su Hijo Jesucristo, y vivir de esa fe del resucitado, vivir una vida nueva, distinta, una vida que es eterna. Buenas noches.